Muy buenas noches, estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Soy el profe Marcelo. Esto es Motor de Juegos 2, Escenarios y Niveles. Y bueno, hoy nos toca el taller 8, que vamos a seguir agregando comportamiento al personaje con esta simulador de conducción, la camioneta que estamos haciendo, que avanzamos en la clase anterior, que ya podemos hacer que se mueva, ¿sí? A ver, están saludando acá en el chat. Buenas noches, bien. Ponemos un saludo en el chat. Bueno, vamos abriendo el proyecto. Acá estoy con mi Unity Hub. Ya enseguida les comparto pantalla. Voy lanzando el proyecto. Sí, ahí está. Ya lancé el proyecto. Y vamos a compartir pantalla. Bien, ahí deberían estar viendo mi navegador, que está abierto en Unity Learn. Como pueden ver, ahí está mi cuenta, ¿sí? Me saluda. Y estamos con... claro, ¿cuál es el que estamos haciendo? Creo que a ver. No, esta es la versión 6, este no es el que estábamos haciendo, entonces el otro, el que está en español, sí, que dice justamente Programador Junior. Ahí está. Que vamos por en este tutorial, la lección 1.3, que tenemos la persecución a alta velocidad, que bueno, que acá ya habíamos completado el tema de agregarle, de ubicar la cámara, ¿sí? Detrás de justamente la camioneta, para poder ver el movimiento de la camioneta. Bueno, esto del color del tinte. Ya habíamos terminado. Y vamos a la siguiente. Bien. Sí, ahí se cargó. Entonces el proyecto debería tener una cosa como esta. Que ahora la cámara sigue a la camioneta. Y se acuerdan que tenía un pequeño temblor el movimiento de la camioneta en el modo juego. Y que eso también lo solucionamos con el update late. En la clase pasada, que en lugar de usar el método update, porque a veces el movimiento de la camioneta iba antes y a veces el movimiento de la cámara iba antes, entonces en definitiva daba ese movimiento como a tropezones, que lo solucionamos con el update late, o sea, actualizar al final, aplicando ese método a la cámara, para asegurarnos de ese modo que siempre primero se actualice la posición de la camioneta y luego la posición de la cámara. Estos son conceptos muy importantes que le van a ser muy útiles a ustedes al momento de luego poder programar, de hacer los scripts de comportamiento para los distintos game objects que ustedes pongan en una escena. Bueno, ahora vamos a seguir, a ver. Hasta ahí estamos todos, ¿no? A ver, parece que había entrado alguien. No hay nadie en espera. Bueno, entonces hasta ahí estamos. Lección 1.4 al volante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer justamente es programar el control de la camioneta para que el usuario jugador, pueda dirigir la camioneta, pueda manejarla. Bueno, en esta lección tenemos que salir a la carretera y controlar el vehículo. Para ello tenemos que detectar cuando el jugador pulsa las teclas de dirección y luego acelerar y girar el vehículo, ¿sí? Una cosa es la velocidad y otra cosa es la aceleración. A ver, ¿conocen la diferencia entre velocidad y aceleración? ¿Cuál es el efecto de una velocidad y cuál es el efecto de la aceleración en la camioneta?
Por ejemplo, esta camioneta. ¿Tiene velocidad? A ver qué están diciendo acá en el chat. Hay más saludos. Sí, dice Máximo, una velocidad fija. Muy bien, una velocidad constante. Esta camioneta. Muy bien, tiene aceleración. Máximo dice aceleración nula, es decir, aceleración igual a cero. Cuando la velocidad no cambia, cuando la velocidad se mantiene constante, la aceleración es nula. Ahora, en el mundo real, cuando las cosas empiezan a moverse, o sea, normalmente las cosas están quietas, ¿sí? Como uno se sube a la camioneta, está quieta la camioneta, enciende la camioneta y la camioneta empieza a moverse. Entonces pasa de velocidad 0 a una velocidad 10 km por hora, 20 km por hora, 30 km por hora. Va cambiando la velocidad y cuando va cambiando la velocidad va acelerando. Entonces la aceleración es un cambio de velocidad. Y también cuando frena, si uno viene a 100 km por hora y empieza a frenar, la velocidad cambia de 100 a 90, a 80, 70, 50, hasta que se detiene, ¿sí? Entonces la aceleración también puede ser negativa. Puede ser positiva cuando aumenta la velocidad y puede ser negativa cuando disminuye la velocidad. O también puede ser que las cosas ya estén en movimiento, a una velocidad fija, a una velocidad constante. Mientras no haya variación de velocidad, no hay aceleración. Cuando hay variación de velocidad, hay aceleración. Muy bien, Máximo, así es. Bueno, esto es importante porque justamente es lo que vamos a programar ahora un poco con el movimiento. Ahora, la velocidad es un vector. Como es un vector, es una flecha dirigida, ¿sí? Es una flecha. Entonces recién hablamos que la velocidad puede cambiar su magnitud, su valor. ¿Sí? Puede crecer o decrecer. 0, 10, 20, 100, decrecer 90, 80, 50. Esa es una variación de la velocidad. Pero como es un vector, la velocidad también es una flecha que también tiene dirección y sentido. Puede cambiar la dirección. Y el cambio de la dirección también es una aceleración. Eso lo vamos a ver cuando tengamos que girar la camioneta. Al girar la camioneta estamos cambiando la dirección de la velocidad. Y ese cambio también se considera una aceleración. Bueno, acá dice, tenemos que detectar cuando el jugador pulsa las teclas de dirección, o sea, izquierda, derecha, adelante, atrás, básicamente. Y luego acelerar y girar el vehículo según la entrada que nos da el jugador, según ese input. ¿Se acuerdan que hay un input? Bueno, empleando nuevos métodos, vectores y variables, haremos que el vehículo avance o retroceda y gire de izquierda a derecha. Resultado de este proyecto, cuando el jugador pulse la flecha arriba abajo, el vehículo se moverá hacia adelante y hacia atrás. Cuando el jugador pulse las teclas izquierda y derecha, el vehículo va a girar. Bueno, esto básicamente ya lo hicimos, el movimiento hacia adelante, también un poco el movimiento al costado, pero vamos a agregar algunas cosas. ¿Cómo permitir que el vehículo se mueva hacia la izquierda o la derecha? Bueno, recuerdan que esto era ver y luego hacer. A ver, voy a minimizar esto. Y vamos con el primer video. Our vehicle drives down the scene now, and when we press play, we have this nice tint to show us that we're in play mode, and we have our camera following, but right now, we still can't really control our vehicle. It just drives all the way down the road, just running all these obstacles over, pushing them off, and then eventually it gets to the end of the road, and then it just falls straight off. That's just because there's not an end there. But we need to be able to control this vehicle's movement. So first we need to be able to move our vehicle so that it avoids the obstacles.
If we open our player controller script, we're going to need a way to control our vehicle to move left or right. So we should probably just use a variable to do that, since we know it's probably pretty bad to just use a random number. So good to think ahead in general. We're going to make this a public variable so that we can control it just like we... Bueno, acá está hablando de que va a poner una variable pública de tal modo que después esta variable pública la podemos modificar en el editor, cuando estamos en el editor de Unity, justamente en el proceso de edición, para no tener que estar viniendo cada vez a cambiar dentro del código el valor de esa variable. Fíjense que ese es un método que hablamos que es muy útil justamente para poder ajustar las cosas. Entonces, al definir la variable pública, nos va a aparecer en el inspector, lo cual nos permite modificarla mientras estamos dentro del editor de Unity e incluso cuando estamos en modo play. Y recuerden que la diferencia cuando estamos en modo play, sí, uno puede cambiar las variables, pero cuando sale el modo play se pierden los cambios, entonces hay que tomar nota. Y en realidad, para que se mantengan los cambios, hay que hacerlo en el modo de edición, no en el modo play. Bueno, sigamos nomás. We did with the speed. It will also be a float because we'll be using decimal points. And then we're just going to call it turn, lowercase t, capital S for speed. So you can see here turn speed has different capitalization. So this is a very standard, what is called a naming convention when you're programming. So for variables, we often use lowercase letters like speed, turn speed, even transform is a variable, to be able to very easily see when we're using a class, or when we're using an object, when we're using... Bien, esa diferencia que está haciendo aquí es muy importante, poder identificar de un solo paso cuando estamos usando una variable o cuando estamos usando una clase, un método. Las variables, recuerden, siempre empiezan el nombre con minúscula, pero después usamos la notación del cabello. Por ejemplo, turn speed, turn es girar y speed velocidad, o sea, la velocidad de giro es una variable. La palabra turn, la palabra giro, va en minúscula, pero luego la siguiente palabra speed ya empieza con mayúscula. Esa es la notación del camello, que es una notación estándar en programación. Pero ya sabemos que tanto speed como turn speed son variables, no son métodos, no son funciones, no son clases. Las clases, los métodos siempre van a empezar con mayúscula. Por ejemplo, fíjense, class player controller. La clase player controller empieza con mayúsculas, ya sé que es una clase. Luego los métodos como start y update, el late update, todos empiezan con mayúsculas, ¿sí? Fíjense, start empieza con mayúsculas, update empieza... Entonces estos son métodos, son funciones. Bueno, esto es muy útil poder reconocerlo a simple vista, y por eso se usa esta convención del camello, ¿sí? Porque hace como que empieza minúscula, luego mayúscula cada nueva palabra, o si no, toda mayúscula. Player controller, también controller en mayúscula. Fíjense, mono behavior es otra clase, porque player controller hereda de mono behavior, o sea, del comportamiento mono. Bueno, eso es muy importante en programación. Methods, or when we're just using variables. Now we want to be able to move our vehicle left or right, so we'll do something similar to what we did with our transform.translate. Instead of a vector3 forward, we can actually use, there's a whole bunch of other options for vector3, so we can actually use like right. So this will move our vehicle in the right direction. Again, we're going to multiply by... Bueno, justamente vector3, fíjense que es una estructura de datos. Bueno, en este caso, como empieza con mayúscula, es un método. Y este método, el vector3, o sea, un vector en 3 dimensiones, algo que está en 3 dimensiones, lo podemos mover forward hacia adelante, right hacia la derecha, left hacia izquierda, back hacia atrás, up arriba, down abajo. Fíjense la utilidad de este método. Bueno, está en inglés, pero si uno entiende estas palabras, entiende fácilmente cómo mover cualquier objeto usando vector3. Es más, se recomienda cuando estamos en 3D usar justamente vector3 para poder mover un objeto. Y luego, como arriba, acá estamos moviendo a izquierda y derecha, ¿sí? Con la introducción de arriba, con el translate de arriba, fíjense que estamos moviendo hacia adelante, y que lo multiplicamos por time delta time y por la speed, la velocidad, hacia adelante.
Pero ahora vamos a usar la otra velocidad, que es la velocidad de giro. Time.delta time, because we want to be able to update this position over time instead of once every frame. And then we multiply it by that handy turn speed variable that we made before. So now in our game, if we take a look down at our game view and we select our vehicle so we can see the values, if we press play, nothing's happening. Well, that's actually because we're multiplying by a 0. So actually, if we click on turn speed and drag it to the right, it'll actually start turning right if it's positive. If we go to the left, it'll start going to the left because the value's negative. So, easy way to see how we can move our vehicle left or right. Now that's great, but we'll need to be able to also control it as well. But first, what you're gonna do, in your player controller script, create your own turn speed variable. We'll make it public so we can play around with it in the editor. Make it a float because it will be a decimal value. And then in your update method, we're going to add another transform. This time we're translating with vector 3 right. So we're using our right vector. And then we multiply it by time, so that way it updates over time instead of every frame. And then we multiply it by our turn speed variable. So then, when we play, if we click on our vehicle in the hierarchy, we can actually click and drag the turn speed so that it moves left and right. Fíjense cómo se torció el vehículo, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a declarar esta variable turn speed, que va a ser de forma pública. Entonces, para eso vamos al editor. Elegimos la camioneta, que sería nuestro player, nuestro avatar en el mundo del juego. Y en Player Controller, ¿sí? Ahí le damos, fíjense, ahí le doy doble clic para que me lo abra en Visual Studio. Una vez que lo tenemos abierto, bueno, vamos a agregar esa variable flotante que es turn speed, o sea que sería la velocidad de giro. Bueno, pueden ver, ¿no? Entonces acá ponemos public, también float. Si quieren, bueno, lo dejemos como turn speed. Es bueno tener nombres diferentes. Y no le vamos a asignar el valor. Fíjense que a velocidad le agregamos 10. ¿Sí? A turn speed no le ponemos velocidad. Si quieren, la podemos llamar velocidad. La nombramos en castellano velocidad de giro. ¿Sí? Velocidad, fíjense que velocidad lo puse en minúscula y giro lo puse en mayúscula. Empiezo en minúscula porque justamente es una variable, y giro es la segunda palabra que empieza con mayúscula. Y no le doy valor. Entonces, a ver, podemos poner un comentario. Acá esto es velocidad hacia adelante y acá le ponemos velocidad para girar. Si quieren ponemos izquierda, derecha. Sí, los comentarios siempre son útiles. Entonces acá tenemos que agregar también un transform, porque tenemos que transformar la posición con la velocidad de giro. Ponemos exactamente lo mismo, punto translate, ahí podemos elegir de acá del desplegable, vamos eligiendo. Es básicamente lo mismo que arriba, le erré ahí, lo mismo que arriba, ponemos un vector 3, ¿sí? Punto, y ahora lo que vamos a hacer es mover izquierda o derecha. Siempre, bueno, positivo, recuerden, es a la derecha, ¿sí? Es hacia la derecha, entonces le ponemos right, que right en inglés significa la derecha. Y lo multiplicamos, como arriba, por el time delta time, para que sea independiente de la velocidad del procesador, que sea independiente del hardware, pero que
en cada segundo haga la actualización que corresponde a los frames. Pero acá no tengo que multiplicarlo por la velocidad, lo tengo que multiplicar por velocidad de giro, ¿sí? Por velocidad giro, la variable que acabo de crear, porque esta es para. Entonces fíjense que así quedaría la nueva instrucción. Esto es para girar. Entonces acá podríamos poner, con esto movemos el vehículo. Con esto giramos, más que mover, giramos el vehículo a derecha positivo y a izquierda negativo. Bueno, guardamos, recuerden siempre guardar. Yo hice control S, pueden hacer control S que es más rápido, hacer clic acá en el icono del disquete que quedó. Ya nadie usa disquete, pero el icono quedó. O si no, archivo, guardar, ¿sí? Guardar script, que es control S directamente, es más rápido. Bueno, una vez que lo tenemos, vamos acá al editor, fíjense que lo compila. Y una vez que lo compila, como hemos declarado la velocidad de giro, una variable pública, nos aparece acá en el inspector, aquí en la derecha, ahí donde estoy moviendo el mouse, nos aparece velocidad, que es la que va hacia adelante, con 10 metros por segundo. Y la velocidad de giro que está en 0. Como decía, le damos play y se va a seguir moviendo hacia adelante. Pero, ¿y cómo hacemos con la velocidad de giro? Bueno, una lo que hacía él, que fíjense, yo lo voy arrastrando con el mouse y voy cambiando. Aquí, tratando de esquivar un poco, lo cual no es cómodo, ¿sí? Pero ya podemos ver que si la velocidad de giro es positiva, se va hacia la derecha, y si es negativa, se va hacia la izquierda. Y si es 0, a ver, sigue derecho por su posición, ¿sí? Entonces ahí está un pasito más que hemos avanzado, y ahora vamos a ver cómo conectar esto con los controles del teclado. Hasta ahí estamos. Sí, me dice Máximo, buenísimo. Marco este paso como completo. Y ahora sí, vamos a lo que les decía, cómo hacer que el jugador controle el movimiento de izquierda a derecha según lo que presione. Y bueno, vamos a hacer la asignación a las teclas. Bueno, veamos lo que es. Actualmente solo podemos controlar el movimiento de izquierda a derecha del vehículo en el inspector, o sea, cambiando la variable esa velocidad de giro. Ahora vamos a conceder poder al jugador, le vamos a dar superpoderes al jugador y permitirle controlar ese movimiento por sí mismo. Bueno, veamos el video. Ve, left right movement on input, o sea, movimiento hacia izquierda o derecha basado en la entrada. No estamos, step into the driver's seat, o sea, nos estamos sentando en el asiento del conductor. Our player can now drive down the road, and we can change the speed of its movement. We can even change the speed of its turn. However, if our player is actually playing the game, we don't want to be able to fly off the road, for one. But also, if our player is using like a joystick or something, we can't just be dragging this variable around. We can't do this for a single player, like it's magic behind the scenes. So we're going to create some actual magic so that the player can actually control their own movement. A very helpful thing to know. Bueno, es muy interesante lo que dice, porque también recién yo podía seguir dándole velocidad hacia la derecha hasta que salga del camino. También cuando controlamos el input deberíamos darle los límites, por ejemplo en este caso, que no se salga del camino por los costados. También deberíamos tener en cuenta eso y que se puede controlar. Vamos a ver, yo creo que acá lo hace. Before we get into programming this is understanding that Unity does a lot of things that make our lives a lot easier. So, in fact,
if you go to the top left, under Edit, or if you're on Mac, under Unity, if you go down to Project Settings and you click on that, there's all these options for project settings, but what we really care about is actually our input. La de So entrada. this is actually our input manager in Unity, and they've helpfully already created a way where when you do something, it's already mapped to be able to change that value. So if you left click on the drop down on axes, you can see there's different ones, like there's actually fire button, so you can actually press like the left control button to fire something, or a second option, left alt. Bueno, este era el sistema de entrada anterior en realidad de Unity, que ahora se está dejando de usar. Hay un nuevo sistema de entrada porque va evolucionando. Recuerden que esto era para la versión 2018. Fíjense que él está usando acá la versión 2018. Pero básicamente los cambios no son tantos tampoco, ¿no? En el sistema de entrada tenemos los ejes, horizontal, vertical. Bueno, los botones, el botón de fuego 1, de fuego 2, de fuego 3, que se pueden mapear esos botones, o es decir, los podemos cambiar o los podemos dejar como están porque ya están para mouse, ya están para joystick, ya están para teclado también. Entonces normalmente dejándolo como está, ya esto está configurado para el uso estándar, tanto en teclado como en mouse como en joystick. Pero si alguna vez necesitamos cambiar el comportamiento de algún botón, bueno, acá lo podemos hacer. O consultando esta parte podemos ver cuál es la referencia y luego programamos de acuerdo a la referencia. ¿Sí? Left shift. There's a jump, which is the space bar. You can take a look at all of these different options, but what we're looking for specifically are actually these horizontal and vertical axes. And so this is actually how Unity knows if we want it to go left or if we want it to go right. Using these horizontal axes, we can actually see those values change and how they change. You can see that there's inputs for the left arrow key to go negative or the right arrow key to... Entonces fíjense, el eje horizontal, justamente horizontal, el que me permite ir left, right. O sea, left, izquierda, right, derecha. Recuerden que el right es siempre positivo, a la derecha siempre es positivo, por eso dice right, el botón positivo, y left, el botón negativo. Bueno, a ver. Go positive. There's also alternative buttons for using the A key to go negative or the D key to go positive. Bien, y esto es importantísimo porque left, right, eso sería la flecha. ¿Sí? La flecha right, derecha, left, la flecha izquierda. Pero también los alternativos para el teclado son la A y la D. La A para la izquierda y la D para la derecha. Por eso dice Alternative Negative Button, o sea, el botón negativo alterno es la A, y Alternative Positive Button, o sea, el botón positivo alternativo es la D, que vienen a cumplir las mismas funciones. La D, que la flecha derecha, y la A, que la flecha izquierda. Bueno, esto es importante que lo entiendan porque así es como Unity tiene, digamos, su sistema de entrada, ¿no? Que después podemos utilizarlo como está o eventualmente cambiarlo de acuerdo a las necesidades de nuestro juego. También fíjense que hay una opción interesante como gravedad, depth, bueno, ya vamos a ver sensitivity, snap, invert. Bueno, hay varias opciones que son interesantes, algunas de ellas ya las vamos a ver enseguida. And it's called the horizontal axis. Knowing this, we can do something really easy to be able to control the player's movement. In our player controller class, first we're going to create a public variable so we can actually watch and see what it's doing. And this will be a float again, and we'll call this horizontal input because this is actually the input that we'll be tracking on our horizontal axis, left or right. And then what we need to do is we actually need to set this variable, which we'll do inside of our code. So we'll actually do this in our update method. So we use our horizontal input, we call our variable, and then we use the equal sign. So we're going to assign this variable some value. And now if you remember that input manager, so there's actually a class and a method that we can call just for that input manager. So if we type
capital I-N-P-U-T. So this is our input manager. It's called input. So now that we have our input manager class, if we type dot, and then we were looking for that axis before, so we can actually use our getAxis method. So this will give us the values for when we press the left or right key on that axis, but we also need to tell it which axis we want to use. And in this case, it's asking for the name of our axis, specifically a string. Now, a string is a way for your computer or program to create a word that is literally interpreted by the computer and easily understandable for us. So, for example, if I in here actually type in a double quote, you can see it actually auto-completes a double quote for me at the end. So this is creating a string literal inside of these quotes. So it'll literally interpret anything that I put in. I could literally say hello world, which is very helpful if I'm trying to, for example, print something, or I need the program to tell me an error that's happening or something like that. Using string literals can be helpful in that sense. For this, we actually type in the word horizontal because in Unity, in our input manager, the name of our horizontal axis is just horizontal. So now we're getting the input for whenever a player presses the left or right key. And then last but not least, we need to actually go into our translate and multiply this by our horizontal input. So now if you make sure you save, we can close out of our project settings. And let's make sure we select that vehicle so we can actually see what's happening on the horizontal input. Our turn speed is set to 0, so we know that's not going to work. So we'll set it to 1 for now. And then if we press play, so we should see if we press the left arrow key, it slowly moves to the left. If we press the right key, it slowly moves to the right. And we can use the A key too if we want to use the other key. It'll move to the left. If we use our D key, it will slowly move to the right. So we know our input manager is working. You can even see the values change from -1 to +1. So that's a very handy way of understanding how your input manager works. As you press the left arrow key or the A key, horizontal input goes negative all the way to -1. Or if you press the D or the right arrow key, it goes to +1. So what you're going to do is you're going to add another public float variable called horizontal input. In your update method, you're going to call the horizontal input variable. You're going to set it to the input for our input manager. And you're going to get the axis that's horizontal, so we can get those left and right arrow keys. And then last but not least, in your transform.translate, you're going to multiply the entire equation by our horizontal input. Now it's your turn. Bien, vamos a agregar esa variable horizontal input, que también es float, y ponerla también en la ecuación de movimiento. Bien, para eso vamos directamente al script, ¿sí? Y acá agregamos de nuevo public float. Bueno, acá velocidad here me puso. Era horizontal. Empiezo con minúscula porque es una variable. Horizontal input. Input va con mayúscula y le damos punto y coma. Bueno, esto sería justamente para detectar la entrada del usuario. ¿Sí? Entonces acá en la del giro, en lugar de multiplicar por la velocidad de giro, primero, perdón, tenemos que hacer esto, que tenemos que decirle quién es horizontal input, porque no la hemos inicializado. Entonces horizontal input, como decía ahí cuando empiezo a escribir ya me sale, le doy enter, va a ser igual justamente a lo que él escribía acá. O sea, de la entrada getAxis obtengo el eje horizontal. Este eje horizontal, esta palabra horizontal la tengo que poner entre doble comillas, que es una cadena de caracteres. Es un literal, también se le llama string, cadena de caracteres. Es el nombre de algo. ¿Es el nombre de qué?
justamente si nosotros vamos acá, como decía, a Edit, a Project Settings, y vemos que en los Project Settings, bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la configuración del proyecto. Y una de esas alternativas es justamente el Input Manager. Ah, miren, lo volvieron a nombrar Input Manager. Y acá están los ejes. Y fíjense, el eje horizontal, como se lo llama, nombre horizontal, así con mayúscula, horizontal tal cual. Le podemos dar un nombre descriptivo, un nombre negativo, también un nombre que describa la parte negativa, porque en definitiva todo eje tiene, digamos, dos sentidos, el sentido positivo y el sentido negativo. Este es el eje horizontal, hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Right positive, left negative, ¿sí? Es lo que nos está diciendo acá. Esto nos conviene dejarlo como está. Bueno, esto sería left o right, hacen referencia a las teclas de la flecha derecha y derecha para right, izquierda left. Y los botones alternativos son WASD, bueno, en este caso A y D. La D para derecha, para la parte positiva, y la A para el sentido negativo, o sea, para la izquierda, ¿sí? Entonces lo que nos interesa es justamente este nombre horizontal, que es lo que tenemos que poner, que ubicar acá en esta, vamos a llamar un método que es input. Epa, ¿qué pasó? A ver, empecemos a escribirlo. Ahí está. Put.get, ahí sale, get axis, entre paréntesis, empezamos las comillas, solo poner otra, y acá horizontal, ¿sí? Tal cual. Si no ponemos tal cual, nos va a dar error, qué sé yo, supónganse que le puse dos zetas. No me va a dar el error acá porque es una cadena válida, pero no va a funcionar, ¿sí? A ver, lo dejemos así, fíjense, tiene dos zetas. Y si vamos al editor, cerramos acá. Y acá le da, para el horizontal input, le da una velocidad de 1 de entrada. Mejor dicho, para la velocidad de giro. Y fíjense, se colgó, no funciona porque claro, el horizontal con 2Z no sabe qué es. Y ese es un error que no lo ha detectado, porque ahí fue una cadena y es una cadena válida. Sacamos la Z, que está de más, lo dejamos como... tenemos que multiplicar, no multipliqué acá. Acá en lugar de velocidad de giro, va por horizontal input también. Sí, de este modo, ahora el jugador puede mover a izquierda y a derecha la camioneta. Volvemos al editor. Y fíjense, ahí estoy apretando a la derecha y se me va un poquito a la derecha. Estoy apretando la flecha izquierda, se me va un poquito. Ahora aprieto la D, también se me va a la derecha. Estoy apretando la A y se me va a la izquierda, ¿sí? Bueno, funciona. Y esa es la manera en que, digamos, uno puede ver acá en Project Settings, recuerden, Input Manager, los ejes que están desplegados, ahí va a encontrar los ejes. Está el eje horizontal, está el eje vertical, File 1, bueno, los botones, el salto, que por defecto está con la tecla espacio, ¿sí? Bueno, y podemos configurar acá, generalmente es bueno dejarlo como está, y eventualmente cuando estamos seguros de que queremos que cierta tecla tenga otro comportamiento, la podemos cambiar acá o la cambiamos directamente a través del script. Es más fácil hacerlo a través del script. Estamos hasta ahí, se entendió esa parte. Acá estoy viendo que me dio un error. A ver dónde está.
Acá me dice. Argumento de excepción, claro. Fíjense, ahí está. Input horizontal con 2Z. Ahí me dijo, epa, hubo una excepción, por eso vieron que se quedó colgado el juego, no avanzaba. Claro, porque no reconoce quién es horizontal. Y que vaya a Edit Setting Input, me fije bien cuál es el nombre. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, hay que tener, por eso es buena idea darle una mirada acá al Edit Project Settings y al Input Manager. ¿Sí? Eso, denle una mirada, fíjense que hay muchas cosas para ver. Por ahora vamos a utilizar casi todo por defecto y los cambios los vamos a hacer a través del script. También funciona con los mandos. Ah, Máximo dice, Máximo, ¿vos tenés un joystick? Bien, si conectan un joystick van a ver que exactamente también le va a funcionar con el joystick. Y a ver, quiero ver una cosa. El horizontal. Key or mouse button. A ver, veamos si funciona con los botones del mouse. Porque el mouse tiene botón izquierdo y derecha. A ver. Ahí estoy apretando el botón derecho, no pasa nada. Epa. No pasa nada, no cambia. Con los botones del mouse no, porque lo que pasa es que los botones del mouse, normalmente el control del mouse nos va a servir para cambiar la vista, pero no cambiar la dirección de movimiento. Es normalmente para cambiar la vista. Ese también es un comportamiento que está por defecto, ¿no? Pero con el joystick sí, fíjense que tienen la palanca o los controles y van a ser equivalentes a la flecha. Flecha derecha, flecha izquierda. Bueno, a ver, vamos a volver. Dice, en el inspector, editar las variables turn speed, claro, y speed para corregir la sensibilidad, para hacer que se mueva más rápido o más lento. Por eso le teníamos que dar algún valor, lo que hizo, darle un valor acá a velocidad de giro. Recuerden que turn speed es la velocidad de giro. ¿Sí? A ver. Ah, va por turn speed también. Yo había borrado turn speed. A ver, déjenme consultar. Sí, yo lo había borrado. Me falta acá entonces la velocidad de giro. También va acá. Claro, por eso necesitamos darle alguna velocidad. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos cambiar también. A ver. Para que gire más rápido o más lento. Si, por ejemplo, si le damos una velocidad de giro de 3, van a ver que va a girar mucho más rápido. Sí, ahora me es más cómodo poder, por ejemplo, si le damos 5, epa, se movió más rápido. Y entonces uno va eligiendo la velocidad que le parezca mejor. Bueno, parece que con 5 está bastante bien, con una velocidad de 10. Parecería que sería la mitad. A ver, pongámosle 20 y le ponemos 10. A ver. Acá está más rápido, pero sí como que me da la posibilidad. Bueno, lo dejamos en 10 y en 5 para que sea un poco más lento y así poder tener que sea más manejable. Bueno, estamos hasta ahí. Ponemos como completo.
Bien, y ahora vamos a tomar el control de la velocidad del vehículo, ¿sí? Con adelante atrás vamos a acelerarlo y a frenarlo. Ya podemos hacer que el jugador vaya de izquierda a derecha, pero también queremos que controle el acelerador y el freno, ¿sí? Y acá fíjense, ya nos está avisando, va a usar el eje vertical. O sea que vamos a tener que declarar otra variable y bueno, y usar el eje vertical. Our vehicle can now move to the left or the right. Looks a little weird, but we'll fix that later. Problem is, we keep moving forward, and I want to be able to control that too. Just to make it a little bit more interactive. So, if we take a look at our input manager again, in the top left, if you click Edit or Unity, go to Project Settings. Select the Input option, and then make sure to expand the axes. In this case, I'll collapse our horizontal axis. You can see the vertical axis here with the name vertical and uses down for negative, up for positive. So we can do the same thing that we did with our horizontal input and do that with our vertical input. In our player controller script, we're going to create another variable. We'll make it public as well so we can see it. We'll make it a float because we need decimals, and we'll call this forward input to control our movement forwards or backwards. Similar to what we did with our horizontal input, we'll create a new line. We use our forward input, and we're going to set this to our input manager. .get axis, use quotes to create a string literal, and then we use vertical. And then we will change in our translate method for moving forward. We'll just multiply by our vertical input. Our forward input, I should say. So now in Unity, if we close the project settings and then we press play, we should see, hopefully, our vehicle doesn't move at all. Cool. And then if I press the forward arrow, it moves forward. If I press the backwards arrow, it moves backwards. Same thing with W, moves forwards. S moves backwards. And then I can even move forwards and move to the left at the same time. I can move to the right with the arrow key. I can even go backwards. Make it really challenging for myself. Can't see the boxes. And then we still have this weird issue where our vehicle can move side to side, but we'll fix that later. But we've got player movement down. So that's really handy. Now we can give our players full control of our game. An especially cool thing to note about the input manager is that this can actually understand input from a variety of different places. So for example, if your player was using a controller, then you can actually get the input, for example, from their joysticks to know when they're moving to the left or right, or forwards or backwards. So the input manager is a very helpful way to be able to get information from the different kinds of input, whether it's a keyboard, or it's your mouse, or it's a controller. Different things to make your life a little bit easier. So what you're going to do in your player controller script, create a new variable, a public float variable called forward input. In your update method, you can add a new line of code similar to our horizontal input. We'll call it forward input, and we make sure to get the axis of our vertical axis. And then in our transform.translate, where we are moving forward, we'll just multiply everything by our forward input. And then in Unity, when you press play, you can test out your movement in your vehicle. Bien, y aquí ya le estamos dando todo el control al jugador, ¿sí? No solamente que se mueva izquierda a derecha, sino también que se mueva hacia adelante y atrás. Justamente forward significa hacia adelante, ¿sí? Forward input sería entrada hacia adelante, que se entiende que si es positiva es hacia adelante y si es negativa va a ser hacia atrás. Bueno, vamos a agregar esta variable. Vamos al script, ¿sí?
esta será la entrada horizontal del usuario. Entonces, de nuevo, public float. Vertical, ya me lo adivinó, vertical input. Detecta entrada hacia adelante, en este caso que el eje se llama vertical, porque es el eje Z, adelante y atrás. Bueno, y esta vertical input, como siempre, tenemos que, muy parecido, no la llamamos vertical, la llamo forward, perdón, la llamo forward. Bueno, acá vamos a ponerle forward. En definitiva, los nombres los podemos cambiar nosotros a nuestro gusto. Ahí aparece forward input igual a input.getAxis y va a ser el eje vertical. ¿Sí? Porque esa es la cadena que me identifica. Si vamos nosotros acá al editor, hacemos clic en el menú Edit, en Preferences. Epa, era Project Settings, perdón. Edit Project Settings. En el Input Manager, claro, ahora el eje que me interesa es el vertical, que es justamente el botón positivo, es el Up, la flecha arriba. El botón negativo es el Down, la flecha abajo. El botón positivo alternativo es la W, así que en el teclado W y S, W hacia adelante y el alternativo negativo la S hacia atrás, el negativo. Bueno, se llama vertical, que es lo que necesitaba conocer ese nombre para poder colocarlo aquí. Entonces ya tengo las entradas y ahora aquí en el Translate lo único que tengo que hacer es multiplicar también, después de la velocidad, multiplicar por justamente el forward input, que ahí ya me sale y listo. Fíjense de teclear correctamente todo. Si todo está bien tecleado, control S, vamos al editor, tenemos acá seleccionado la camioneta que vamos a poder ver. Acá esto lo borremos, le demos un clear porque ya pasó. Esta consola en esta vista la podemos tener acá, que es útil tenerle, pero bueno, ahí está. Grabamos el proyecto también, recuerden siempre grabar el proyecto en el cual están trabajando, y ahora le damos play. Entonces observen, acá la camioneta está inmóvil, claro, porque ahora el jugador es el que tiene que decirle si va hacia adelante o va hacia atrás, ¿sí? Si va a izquierda o a derecha, a un lado y a otro. Entonces ahora sí el jugador tiene más control sobre la camioneta. Ahí estoy apretando constantemente la flecha hacia adelante y simultáneamente presiono la flecha derecha e izquierda. Como dice. Y acá. Ahora sí el jugador. Ahí observen. A ver, vamos a hacer esto. Ahí cuando yo suelto la tecla no se detiene inmediatamente, sino que avanza un poquito y se detiene. Eso depende porque con la flecha como que estoy acelerando la camioneta, ¿sí? Y cuando suelto la dejo de acelerar, pero tiene algo de velocidad hasta que se frena. Bien, hasta ahí pudimos llegar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien, me dice Máximo. Los demás. Bueno, vamos a marcar el paso 3 como completado. A ver qué dicen acá en
Emiliano también me dice, todo bien, perfecto. Bueno, dice, ¿cómo hacer que el vehículo gire en vez de deslizarse? Claro, está haciendo referencia a esto. Fíjense, cuando le damos play, ahí estoy apretando hacia un lugar y hacia el otro, y en realidad es como que el vehículo se desliza, no es un movimiento natural. Debería girar un poco la parte delantera, ¿sí? Ponerse inclinado, digamos, el eje del vehículo. Entonces debería girar un poco, no desplazarse hacia izquierda y a derecha, no es natural este movimiento. Salvo que queramos dar esta sensación al jugador, que también puede ser, sí. Pero en realidad cuando giramos, ahí debería, como que las ruedas doblan, las ruedas delanteras, ¿sí? Y entonces empieza a girar la parte delantera y le sigue la parte de atrás. O sea, el vehículo se pone en diagonal hasta que toma la nueva dirección. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer que el vehículo rote, que el vehículo gire, haga el movimiento de rotación. Entonces acá nos aclara, hay algo extraño sobre el movimiento del vehículo. Se desliza de izquierda a derecha en vez de girar. Hagamos que el vehículo gire como un auto real, como un móvil real. Que rote en lugar de deslizarse. We have full control over our vehicle now. It's not just driving off down the road. But now we have some weird stuff happening. So when we press the left arrow key, we slide to the left. And if we press the right arrow key, we slide to the right. To visualize again what we're trying to do, I'm going to go into my top-down view by clicking the green Y arrow in my scene view. And now I'm very high up in the sky. If I select my vehicle in my hierarchy and I press F while my mouse is hovering over the scene, we focus back into the vehicle. Now I'm actually going to select my rotate tool. So let's see what's changing actually when we click on this circle here. If we drag it to the left, you can see in the inspector underneath transform, the Y rotation is actually the thing that's moving. So that's probably what we'll want to change in our code. Bien, ahí lo que hizo es cambiar a la vista ortogonal, una vista desde arriba sobre el eje Y. Y cuando usa la herramienta de rotación para girar el vehículo sobre la ruta, sobre el pedazo de camino, él nota que lo que cambia justamente son los valores de rotación del componente transform de la camioneta, ¿sí? En particular el valor de rotación del eje Y. Entonces con eso él se da cuenta en cuál componente tengo que hacer la rotación, en la componente Y, en la componente Y. Por eso dice, bueno, esto es lo que vamos a ver, vamos a modificar ahora a través del código. That's probably what we'll want to change in our code. In our player controller class, we already have this bit of code here where we're moving left or right. Let's see, well, if we are using our vehicle's transform, then we'll need that transform component. Now let's see, luckily, because my IDE suggests different methods that I can use, well, there's this one method called rotate, so it'll actually rotate it at an angle. Well, let's just see what it does. So if I click on the rotate method, and then I type an open parentheses, it suggests different things. So it wants a vector 3, Eulers, an axis, and a float angle. That one seems pretty useful. Well, we know that the axis is that y-axis, that vector 3 up. So actually, vector 3 dot up. And then it wants the angle. Well, we kind of already calculate an angle here because of our turn speed. Let's just see what it does. So if we select our time all the way down to our input and our vector 3 dot right translate, if we cut that out with Control or Command X, in our rotate method, after the comma, make sure to paste the entire line of code in there. We're going to put the semicolon to close that statement, and then we just delete our translate there for vector 3 right. Now if we save, we'll see if that works, if that was what we're looking for. Now when I press play, if we watch the vehicle in our game, as I drive forward, I'm turning left and I'm turning right,
ever so slowly, but I'm turning, so that looks pretty good. So what we'll actually do is, if we select our vehicle in the hierarchy, we'll turn the turn speed up to like 25. We'll see what happens. We're just testing anyways. Now we'll play again. There you go. Now it looks like our car is really driving down the road. Ahora observen cómo el That's movimiento del vehículo Okay, es go. más Just driving all around, avoiding cercano all those a lo real, ¿no? obstacles. Ahí sí está One very girando, cool thing to rotando note. So, in el fact, vehículo. if I actually go in my scene view, and I'm going to keep play on here just so we can kind of see what's happening. So you can see in our game, as I move forward, it always knows what direction it's moving forward. Now, we've been moving all of our objects in our scene, if we select our move tool, based on the global position of things. So we're always doing it based on 0, 0. Our Z arrow will always go positive in the Z. Same thing with our X arrow and our Y arrow. But at the top left, next to all of our tools, you'll notice this button here that says global. In fact, if we actually click on global, we can set this to local. Now, let me get a better angle so you can kind of see what's happening. So as I turn the vehicle, make sure you have the game selected. As I turn the vehicle, you can see that the Z is changing, and it's always pointing in that forward direction. But then, if I switch this toggle back to global, you can see that the Z flips back to the positive Z direction of our world. So, when you're trying to position things in your world, it's helpful to have that toggle set to global. But then when you're testing things, like if you want to make sure that your object is facing the right direction, you can toggle it to local, and then you can see which way your object is pointing while you're trying to interact with it. So that's very handy. Very helpful tip in case you ever need it. So what you're going to do is in your player controller script, down where you were transform.translating by vector3 right, you're going to create a new line of code underneath it, and we're actually going to use our rotate method on our transform component. We need the axis that we're going to rotate it around, which in this case is our up axis, and then we need the angle that we're going to turn it at, so we need to make sure that we're calculating it based on time instead of every frame. We just multiply by that turn speed, and then we multiply all of that by our horizontal input. And then when I save back in Unity, you can select your vehicle, play around with the turn speed and the speed, so that way when you're pressing play and you're testing your game out, you can see how fast you're turning and how fast you're moving. And you can set it to whatever feels good to you. Now it's your turn. Bien, entonces ahora vamos a hacer que el vehículo gire, haga el movimiento de rotación cuando cambiamos la dirección a derecha o izquierda. Les recuerdo que también esto es una aceleración justamente. Y a ver, vamos despacio, vamos despacio. Vamos a cambiar en el script. No voy a borrar. Acá esta componente transform justamente hacía una traslación, por eso daba ese efecto de deslizamiento, ¿sí? O sea, a ver, todavía no hice ningún cambio. Es decir, cuando apretamos derecha o izquierda, fíjense que es como que se desliza, va derecho, nomás se desplaza para un lado o otro, pero no está girando el vehículo. Bueno, eso es lo que vamos a cambiar ahora. Y justamente, en lugar de usar el método translate, vamos a usar otro método, que es el método rotación, porque también está la componente dentro de la componente transform. Vamos a elegir rotate, ¿sí? Y rotate es lo que nos decía acá, que tiene acepta varios tipos de entrada. Una que es los ángulos de Euler. Bueno, los ángulos de Euler básicamente son más útiles en la navegación en el espacio. Son ángulos normalizados para cuando tenemos una nave espacial, un avión, una cosa así. O tenemos el vector 3, el eje,
un eje que me lo da un vector 3 y un ángulo que me lo da en un número flotante, que ese es la que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces vamos a poner vector 3, como él decía, vector 3 punto up, porque es la componente que vamos a utilizar hacia arriba, y tenemos que poner el ángulo. Y el ángulo que vamos a poner es directamente esta multiplicación que hace acá, de time delta time, por la velocidad de giro y por la entrada horizontal, sí, que me va a dar de derecha a izquierda del que hace el jugador. Me falta el punto y coma, si no pongo el punto y coma no se va. Entonces acá yo le doy el vector 3 up, que es el eje Y en definitiva, ¿sí? Fíjense, 0, 1, 0, claro, porque es X, Y, Z. Tanto X como Z están en 0, el único eje que está cambiando es el del medio, que es el eje Y. ¿Y en qué lo cambio? De acuerdo a esta fórmula que ya sabemos que funciona. Guardamos. Claro, lo que pasa es que acá estamos hablando ahora de rotación. Cuando hablamos de rotación, vamos acá de nuevo. Fíjense, lo que hizo él es esto, lo puso, cambiamos una vista de arriba, y acá cambiamos al giro. ¿Sí? Y con el giro me aparece este gizmo para poder girar. Fíjense, cuando está en verde, si yo lo giro, si giro la camioneta para el lado positivo, lo que está cambiando acá en el componente transform es la rotación de acuerdo al eje Y. Hacia la derecha es positivo, y si lo giro para el otro lado, ¡epa!, hacia la izquierda es negativo, fíjense, y ahora es negativo, ¿sí? Esa es la rotación. Pero tengo una velocidad de rotación. Ahora, hay un problema acá que él no lo menciona, creo que lo hace a propósito para que uno se centre en lo que está haciendo. Cuando nosotros hablamos de desplazamiento, hablamos de metros sobre segundo, kilómetros sobre hora. O sea, el desplazamiento lo medimos con medidas de longitud. Esto lo voy a dejar en 0. Pero cuando hablamos de rotación, ¿en qué se mide la rotación? ¿En qué se miden los ángulos? ¿Con qué unidad medimos los ángulos? Con grados, me dicen, máximo y hecto. Es cierto, se mide con grados. Una manera es medirlo con grados. Hay distintos tipos de grados, ¿no? Tenemos los sexagesimales y los centesimales. Los más utilizados son los sexagesimales. O sea que un grado tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. Estoy hablando de un grado. La circunferencia completa tiene 360 grados. Un ángulo recto es 90 grados. Bueno, eso es el sistema sexagesimal, que se viene usando desde hace mucho tiempo y es práctico en ciertas cuestiones. Ahora, para cálculos paso a paso, se usa otro sistema de medición de ángulos, que son los radianes. Porque fíjense que acá, si yo lo giro, ¿sí?, y lo giro 90 grados, lo dejo perpendicular a lo que estaba. Acá me da un 90, algo. A ver, acá le pongo el 90. Como que me está dando los grados sexagesimales. Si le pongo menos 90, va a apuntar para el otro lado, ¿sí? Pero cuando hacemos matemática, por ahí, para multiplicar, por ejemplo, lo que se hace es utilizar el sistema de radianes. Por eso lo hemos definido como float. En definitiva, cuando hablamos de rotación, vamos a hablar de ángulos. Y cuando hablamos de desplazamiento, vamos a hablar de metros, de kilómetros. Esa es la diferencia que hay que tener en cuenta. Bueno, a ver, le demos play. ¿Sí? Y ahora empiezo a desplazarme. Y fíjense que sí gira, pero gira como lentamente, ¿no? Gira muy lentamente. La velocidad de desplazamiento es muy lenta. Por eso les hacía esta aclaración de que es grado y no metros. Entonces la velocidad de giro
supónganse la ponemos en 30. Creo que le había puesto 25, pero lo mismo, estábamos probando. Ahora la ponemos en 30, le damos play de nuevo. ¿Sí? Avanzamos, giramos para un lado, giramos para el otro. Fíjense que ahora gira mejor. E inclusive hasta podemos hacer, claro. Uy, ahí chocó contra ese que estaba fijo, fíjense, y cayó mal, ¿eh? Y a ver. Ah, mira. Ahí vamos a tener que chocar de nuevo con este. No, ya vamos. Ajá, mira vos qué interesante. Este movimiento no lo había visto. Ah, mira, este... A ver, ¿cuál es? Vamos a cambiar un poquito. Acá volvemos a la vista en 3D. Este está como anclado ahí. Debe estar programado eso para que no se lo pueda atravesar como a los otros. Bueno, se entendió la parte esta de... Ahora tenemos un giro, pero esta velocidad de giro está en ángulo. ¿Sí? Es un ángulo en realidad. Y que bueno, se mide en grado. Por eso, cuando vamos... Fíjense ahí. Después otra diferencia que él remarcaba acá el instructor era que cuando estábamos acá, a ver, ¿dónde está el global y el local? Estaban por acá. Hoy no los veo. Solía aparecer por acá. Y sí lo tengo ahí seleccionado. Las variables globales, mejor dicho, un sistema de posicionamiento local y global. ¿Por qué no lo estoy viendo? A ver. Window, panel. Tool handle. Center pivot. Acá está. Este global, este iconito de acá, y local. Fíjense que lo tenía en local. Global me va a dar la posición con respecto al mundo, como dice. Sí, si le damos play, fíjense que a medida me da la posición con respecto al 000, que era el inicio, donde estaba al inicio la camioneta roja. Fíjense cómo va cambiando acá la posición y todo lo demás. Si el eje X está en negativo, porque está hacia la izquierda. Ahora si me muevo más al medio, en el eje X la posición, fíjense, llega a 0. ¿Sí? Y todo lo demás. Pero puedo cambiar también a local, y que esa sería la posición con respecto a la camioneta en sí misma. ¡Epa! Ahí me estoy cayendo. Ahí me vuelvo para atrás. Entonces siempre el eje Z, fíjense, va a ser positivo. Es lo que decía, no, pero... que son distintos sistemas de posicionamiento y que a veces en determinadas circunstancias puede ser más útil uno o el otro. Ahora, digamos, eso no es lo más relevante. Lo más relevante es que ya logramos que el giro, ¿sí?, haga girar la camioneta justamente. Fíjense que un movimiento... ¡Epa! Y ahí me caí.
y se cae. Entonces acá abajo deberíamos poner una base que cubra y que haga una zona de muerte como hacía con Ellen, ¿se acuerda cuando salía de los límites y caía? No caía indefinidamente, sino que tocaba esa zona de muerte y se acababa y empezaba de nuevo el nivel. Bueno, esas son cosas para poder mejorar. Pero como les decía, acá ya tenemos el giro, tenemos un mejor movimiento de la camioneta. Si bien podemos ir en retroceso, también lo que podemos hacer ahora es girar completamente, ¿sí?, la camioneta. Pero fíjense que al haber girado la camioneta, la cámara no ha girado, ¿no? Ahí tendríamos que haber girado la cámara. Ahora como que estoy viendo que la camioneta viene hacia mí. Bueno, son cosas que están para mejorar. Veamos cómo sigue el tutorial. Hasta ahí pudimos implementar el giro. La velocidad de giro va a ser un poco mayor que la velocidad de desplazamiento, porque la velocidad de giro, recordemos, se mide en ángulos. Es la medida de un ángulo que es en grados normalmente. En cambio la velocidad de desplazamiento son 10 metros por segundo, que equivalía a 36 kilómetros por hora. Si en este caso la camioneta se está moviendo a unos 36 kilómetros por hora, digamos tranqui, y con una velocidad de giro de 30 grados. Hasta ahí estamos. Bien, reemplazamos entonces la translate, el método translate, por un método rotate. Bien, Máximo me dice que todo bien. Podemos dar como completado ese paso. Y a ver qué queda ahora. Limpiar el código y resumen de la lección. Bien, si ustedes observan, claro, el código se ha ido haciendo más grande. A ver, lo voy a poner un poquito más chico. Está en 250, a ver. 200% se lee bien, ¿no? Porque me permite que haya más código en la pantalla. Ahí lo ven bien. Hemos agregado varias cosas. Y bueno, lo conveniente es siempre tenerlo ordenado, de tal manera que se pueda entender de un solo vistazo. Fíjense que puse muchos comentarios, porque justamente los comentarios, de acá a una semana, cuando ustedes agarren el código ni se van a acordar para qué hicieron forward input, para qué hicieron velocidad de giro, ¿sí? Aunque ayuda, ¿no?, ponerle nombre. Velocidad giro, es la velocidad para girar. Horizontal input, forward input, que es lo que permite. Los comentarios no dejen de hacerlo, porque va a pasar, no una semana, pasó un mes, 2 meses. Van a querer ver cómo movían este vehículo para poder mover algún otro personaje y ni se van a acordar por qué hicieron este forward input. En cambio, con los comentarios les ayuda mucho. Les aseguro que se van a cansar menos, van a perder menos tiempo tratando de entender qué es lo que hace un código sin comentarios, ¿sí? Esto también es ayuda para ustedes mismos. Bueno, lo que dice acá que vamos a ordenar un poco el código, y también aquí, como tenemos la escena, la jerarquía con un montón de objetos, también lo vamos a ordenar para que sea más profesional. No sé si se acuerdan cuando veíamos los de Ellen, que tenía un montón de objetos, cientos de objetos. Todo estaba ordenado, marcado por zonas, que era el jugador, que era el ambiente, que era el templo, los interactables, todo eso, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, lo mismo vamos a hacer acá. Veamos lo que nos dice acá el instructor. Limpiar el código, la jerarquía. Now our game looks really good. Our player has full control. We got rid of that weird turning issue we had. So now we can actually just turn instead of sliding around the road.
So what we're going to do, last but not least, is we're going to clean up our entire project so that it's nice and organized. Luckily, we've done that already in our project window with all of our folders. We have our scripts, and we have our assets in our library. We have our scenes, so we don't have to worry about any of those. There is one bit of cleanup here in our hierarchy. We have all of these obstacles, and that's kind of disorganized. It also will clutter up your hierarchy very quickly. So we can actually take a tip out of our environment here. So you can see actually there's 3 other objects under our environment for our road, our sky dome, and our mountains. So what we're going to do, we'll collapse our environment. If we right-click on the hierarchy window, we can scroll down to create empty. So this will actually create an empty game object in our scene that we can't see. It doesn't exist. If I click off of it, there's nothing actually there. If I click back on the game object, there you can see it. So we'll actually rename this obstacles, and I'm just going to select the name in the inspector. Rename it obstacles, press enter. So we can use empty game objects to just keep track of all of the different groups of objects in our scene. In this case, I'm going to select our first obstacle, shift click to the last obstacle, left click drag all of those into that empty game object. So now all of those game objects are nested underneath that empty object. Later, we'll be able to really use nested game objects to their full power, but at the very least, we can use nesting of game objects. So our parent empty game object can just group together all of our children game objects so that our hierarchy is nice and organized. So if I collapse this, now it looks a lot cleaner, but if I ever want to go see all of my obstacles, I can click on the arrow next to it, expand, and see all the different obstacles that are there. So that's super helpful. Now we're going to clean up a lot of the code in our player controller script. So first, we don't need these public variables anymore. We already know the values that we want to use, so we'll make them private. That way, whatever we change inside of the inspector doesn't have a different value inside of our script here. One thing we do need to do, we never actually set turn speed, so we'll need to initialize that. So I believe we had something like 25 or so. We can always change it later if we need to. We can even add some comments, so private variables, so we know that this is where all of our private variables are. In our update method, we can also add some comments. So we can add, this is where we get player input. We can change this comment because we did make the vehicle move forward. And we can add another comment underneath. We turn the vehicle. And then we save. So that way now our code is a lot more readable, very organized. We know exactly what we were trying to do. And then if we want, we can do the same thing for our variables in our follow player class. In this case, we're going to keep our game object public because we actually gave this variable a reference in our script in Unity. So if we actually turn this to private, we won't have that reference anymore and we'd actually break our camera. So what you're going to do is in your hierarchy, if you right click inside of it, you can create an empty. So it'll create an empty game object that has no real information inside of it. Doesn't really do anything. You're going to click on it and you can right click and rename, or you can click on the name inside the inspector to rename it to obstacles. You're then going to select all of the obstacles in your scene and you can drag them into the obstacles empty game object. That way they all nest underneath. They're all stored underneath the obstacles game object. So that way it makes our hierarchy a little bit cleaner, easier to manage. Becomes very important if you ever have hundreds of different things in your scene. Organization makes it very easy to see and find what you're looking for. And then in our player controller script, we're definitely going to change all of our public variables to private because we don't need them to be public anymore. And we can add in some comments so that we know what we did. So we made some private variables for ourselves. We made a note about this is where we're getting our player input. We moved the vehicle forward. We turned the vehicle.
Now it's your turn. Bien. Esta cuestión de organización, como les digo, les va a ahorrar mucho tiempo cuando vuelvan a ver el código. Una semana nomás ya se van a olvidar qué quisieron hacer con todo el código. Bueno, vamos a cambiar. Acá todas estas ya no son públicas. Bueno, pero velocidad de giro, a ver, nosotros le hemos puesto 30. Velocidad 10 y velocidad de giro 30. A ver. Entonces la velocidad está en 10 y velocidad de giro 30.0f, ¿sí? Para que sea punto flotante. Y lo demás no hace falta. Así tenemos que cambiar de public a private, a privada. ¿Sí? Todas estas van a ser variables privadas para que ya no aparezcan en el inspector y no en el inspector, sí, en el editor, y no se pueden modificar fácilmente. Normalmente estas son buenas prácticas, ¿no? Y bueno, los textos, las ayudas ya las fuimos actualizando. Acá lo que podemos agregar es que la velocidad se mide en ángulo. Quizá esta es una buena idea. La velocidad de giro se mide en grados, en este caso, ¿sí? Porque es un ángulo. En cambio acá lo que podemos agregar quizá es un poco, lo ven un poco, la velocidad se mide en metros sobre segundo, ¿sí? Porque si está en 10 quiere decir que hace 10 metros por cada segundo. Y acá sería en grados por segundo, en realidad. Bueno, ahí quedó. Fíjense que tenemos 3 líneas de comentario. Bueno, porque no borré y para que quede más claro. Eso también es a cuestión de cada uno, a gusto de cada uno. Luego vamos al inspector y bueno, como dice, a ver, primero voy a hacer la modificación y después vamos a abrir un poquito el de Ellen para que vean. Recuerden que el de Ellen tenía, pero cientos, no sé, muchos game objects en la escena. Y acá fíjense que a pesar de que es una escena simple, ¿sí? Tenemos, o sea, el camino, tenemos la camioneta, el obstáculo, pero tenemos también el ambiente, que dentro del ambiente tenemos el Sky Dome, o sea, el domo del cielo, que es como una cúpula, ¿sí? Si la vemos de lejos, es una cúpula que son los límites del mundo del juego, que están totalmente lejanos para... estoy eligiendo el Sky Dome por eso. A ver, vamos con el vehículo. ¿Dónde está el vehículo? Ahí está la camioneta roja. ¿Sí? Está el Sky Dome. Están las montañas, Skybox, que me dibujan esa montaña a lo lejos. Está el camino, todo eso es parte del ambiente. La camioneta roja, que también tiene varios componentes, las ruedas y un ángulo frontal, ¿sí? Que es para que haga el movimiento. Entonces acá lo que vamos a agregar, porque todo esto son obstáculos, entonces acá dentro de jerarquía vamos a hacer clic derecho y vamos a darle clic en Create Empty. O sea, vamos a crear un Empty Game Object que lo vamos a llamar obstáculos. Ese Game Object no se ve, ¿sí? Ese Game Object es invisible porque, como todo Game Object Empty, es invisible. Y lo que vamos a hacer es seleccionar todos los obstáculos y enviarlos dentro, justamente arrastrarlos dentro de obstáculos. Entonces ahora fíjense que tenemos la main camera, tenemos la directional light, ¿sí?
que es la luz direccional, la luz del sol. Tenemos la camioneta roja, tenemos el ambiente, que es el camino, el domo, las montañas. Y tenemos los obstáculos, que dentro del obstáculo están cada una de las cajas. Está la barrera esa que está al final y está el cono este que también está aquí, con el cual nos habíamos estrellado hace un rato. Bueno, guardamos y vemos. Todo esto nada más fue organización. Todo sigue igual. Fíjense que ahora el giro de la camioneta. ¿Sí? Está. Y les decía que bueno, acá si uno tuviese todo desplegado, fíjense que enseguida, en cambio, y el Sky Dome también, fíjense que tiene cosas adentro, y la luna tiene también, bueno, son muchos objetos si uno empieza a verlos, ¿no? Entonces esta es una manera de tener organizada la escena y poder concentrarse más fácilmente en lo que, en los game objects que queremos modificar o que necesitamos agregar. A ver, yo les decía, por ejemplo, volvamos al de Ellen, a ver. Ahí estoy abriéndole Ellen, espero que no se me cuelgue la máquina, por eso quería terminar primero con el otro. Vamos a ver en la jerarquía, van a ver que tiene muchísimos game objects. Es una escena mucho más poblada. Si recuerdan que tiene la nave que está en un planeta alienígena y todo lo demás. Todavía está cargando. Esperemos que termine de cargar. Ahí parece que terminó. A ver. Ahí está. A ver, fíjense. Acá estamos en la escena. ¿Qué escena hemos creado? Ah, está en una escena vacía, digamos. Pero fíjense, sin embargo, esta escena vacía que dice nivel 1 acá, ¿sí? Dice nivel 1, la desplegamos. Tiene la parte del gameplay, que es el Death Volume, ¿sí? Que se acuerdan, era la parte esta de el volumen de la muerte, que era a donde caía Ellen y no podía pasar de ahí, que tiene audio. Después tiene Game Utilities, tiene el Game Rig, que está la cámara, keyboard, bueno, hay varios componentes dentro de cada uno. Por ejemplo, están los checkpoints. Los checkpoints son lugares donde hay un trigger, hay un gatillo que cuando uno entra a ese lugar se guarda la posición actual y todos los recursos. De tal manera que si supongamos después Ellen muere, el personaje muere, puede volver a iniciar desde ese checkpoint y no desde el principio del nivel, no desde el principio del juego. Entonces si alcanza ciertos lugares, esos checkpoints son muy útiles. Después los tools, bueno, fíjense que la vegetación, bueno, hay mucho, pero a ver, busquemos una escena, la escena esa de, ¿cómo se llama? La escena que tenía de prueba. A ver, por ejemplo, acá no voy a grabar, no hice ningún cambio. Fíjense, esta es la escena de inicio nada más. Y tiene un montón de cosas y que si uno entra a desplegar, va a ver que, fíjense lo que es el environment. El environment tiene, pero un montón de elementos y a su vez cada elemento también tiene ciertos componentes. Y esta es la escena de inicio del juego, ni siquiera es la escena de, digamos, es esto, ¿sí? Para poder ver esto. Que podemos ver las opciones, bueno, de cambiar el volumen del audio, el volumen total, el volumen de la música, el volumen de los efectos especiales, bueno. Y si le damos Start,
ahí empieza ya con la otra escena. Le da load. Uy, parece que... Y ahí empieza, como les decía, el juego. Y esta escena, el nivel 1, tiene todavía muchos más componentes. Entonces por eso es importante, a ver si encontramos dónde está el nivel 1. Quería ver el nivel 1 dónde estaba. No está en la parte de escena. Ah, sí, acá está. En gameplay, fíjense, si cargamos lo que es el nivel 1, encima va a tener mucho. Fíjense lo que es. El nivel 1 tiene System, Scene Controller, bueno, una serie de objetos acá. Level, Post Process Volumen, el volumen para post procesamiento para mejorar los gráficos, el brillo, las partículas, las sombras, la parte de interfaz de usuario. Fíjense lo que es esta ventana de jerarquía. Tiene un montón de cosas. Screen Fader, eso es para hacer un efecto de disolución. Hay un montón, Camera Rig, un montón de objetos. Ellen, fíjense que el jugador, Ellen, tiene un montón de cosas adentro, que si tuviésemos todo desplegado sería muy largo de ver. Entonces por eso se hace necesario, cuando ustedes hacen su propio nivel, tener organizadas las cosas. ¿Sí? Ahí fíjense que ahí me estoy centrando en la jugadora, en Ellen, que ahí está apareciendo. ¿Sí? Está la nave, bueno, están todos los objetos, que son muchos. Por eso es necesario organizar siempre la ventana de jerarquía, la de proyectos también, que son los directorios donde vamos guardando las cosas para saber que por lo menos que tenemos el arte por un lado, los scripts por otro, los modelos, los prefab por otro, donde los tenemos. Y obviamente también la programación conviene tenerla, los scripts también conviene tenerlos organizados, ¿sí? Para que podamos volver y entender de qué se trata. Bueno, vamos, esto ya está. ¿Alguna pregunta hasta ahí con este paso? Yo creo que... Fíjense lo que hemos logrado. Ahora ya el jugador tiene el control del movimiento del vehículo, ya sea la camioneta, ya sea si han elegido ustedes otro vehículo, como me acuerdo que habían elegido el, ¿cómo se llamaba? El colectivo. Bueno, hay otros vehículos, ¿no? Pero no importa cuál sea el vehículo, lo pueden cambiar tranquilamente y los scripts van a funcionar. Entonces ahora el jugador puede mover el vehículo hacia adelante y hacia atrás, lo puede girar a izquierda y a derecha, y también hemos organizado la escena. Acá me dice que todo bien, que se entiende. Bueno, gracias Héctor y Máximo. Y vamos a poner como completo. Vamos a dar una calificación. Le vamos a mandar un comentario porque se tomaron un trabajo para hacer. Fíjense, el trabajo, siempre les repito, alguien tuvo que programar, alguien tuvo que hacer los modelos, tuvo que hacer el rig, bueno, tuvo que hacer las texturas, tuvo que hacer los mapas UV, un montón de cosas para poder poner a disposición de nosotros todo esto, ¿no? Que está muy bueno. Y el próximo desafío es programar un avión. Ahí vamos a ver un movimiento en el espacio. ¿Sí? Eso es lo que sigue a continuación. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció hasta acá este tutorial? Bueno, este trayecto, ¿no? Es un trayecto. Y como les digo, todo esto que están aprendiendo acá, después lo pueden utilizar ustedes en cualquier personaje o en cualquier game object que ustedes hagan. Por ahí, a ver, ustedes dirán, no, pero yo esto solo lo puedo hacer más rápido. Sí, está bien, y háganlo más rápido, pero lo importante acá es que entiendan cómo afecta cada una de las partes que estamos haciendo al todo, ¿sí? A la integración.
Muy bueno el avance de hoy, dice Máximo. Sí, le dimos control al jugador, bueno, algo que ya habíamos hecho. Entonces, bueno, eso ténganlo en cuenta y lo pueden aplicar también en sus proyectos. ¿Cómo van con sus proyectos? No dejen de seguir desarrollando el proyecto que tienen. A ver, Emiliano, me acuerdo que vos tenías Gaucho sin cadena, así era, ¿no? Agarren el GDD, agarren el pitch, vayan mejorando, agarren los modelos, los mejoran, van haciendo más rigging, van consiguiendo más textura, más sonidos y todo. Se cortó lo importante, me dice... Ah, Poncho sin cadena era Emiliano. ¿Qué se cortó, Ramiro? No entiendo. Ramiro, ¿qué es lo que se cortó en lo importante? ¿Que se te cortó la transmisión? Que no. Ah, no me está escuchando, Ramiro, tal vez lo que dice. Máximo me dice que me escucha bien. Bueno, el resto. Bueno, ¿hacemos la despedida o no? ¿Están con el sombrero de diseñador? No tiene a mano, dice Emiliano. Bueno, lo dejamos para la próxima semana entonces. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión hasta ahí? Bueno, recuerden que después este video queda grabado, ¿no? Ahí lo grabo. Los que me siguen en el canal, a ver. Ah, esto quería mostrarle antes que me olvide. En la GDC hay varios videos de diseño de niveles. Fíjense que están... La verdad que están muy buenos. Esto le vamos a dar una mirada porque siempre lo vemos. Los 10 principios para un buen diseño de niveles. Esto fue una conferencia ya de hace varios años, ¿no? 2018, creo, una cosa así. Hace 8 años, dicen. Y sí, más o menos 2018. Pero hay muy buenos ejemplos. Después hay para lo que se les ocurra de todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, dice GDC Level Design también. Esto desde el punto de vista geográfico, cómo hacer diseño en base a la geografía. Después está este otro, dice Real World, diseño de niveles del mundo real. ¿Sí? Porque este, por ejemplo, el de arriba puede ser más mundos imaginarios para construir mundos que uno se imagina. Y este de abajo para construir escenarios del mundo real. Bueno, y después hay de todo, hay tantas cosas para ver, para explorar. Fíjense que los videos no son tan largos, por ahí media hora. El primero, el de una hora, el de los 10 principios. Bueno, el segundo también es una hora, pero el siguiente, el de Real World, son 33 minutos, el otro 27 minutos, diseñando en forma radical niveles para un solo jugador de forma no lineal, ¿sí? Que no sea un nivel que sea lineal, sino que es no lineal, que va a sorprender al jugador. Bueno, hay muchas ideas. Una aproximación al diseño de niveles holístico, diseño de niveles en un día, una serie de primeros pasos para poder superar la página en blanco. O sea, por ahí cuando uno no tiene ideas, bueno, acá también, la verdad que está muy bueno. Storytelling, cómo contar historias con los espacios. Y fíjense que la imagen esa es la imagen del juego ¿cómo es que se llamaba? Que no tiene, que no hablan los personajes. No me va a salir el nombre del juego ahora. Bueno, que es un personaje muy interesante, que es un juego muy interesante, que en un momento lo vi. Y bueno, y hay un montón de diseño para resolver acertijos, resolver rompecabezas, cómo se diseñó Celeste, cómo los indie, los independientes, desarrollan niveles. Y acá habla de cómo desarrollar en solitario. Por ejemplo, ven, hay un montón.
de video de la GDC. ¿Por qué de la GDC? Porque les recuerdo, esto es gente que ya ha trabajado en la industria, que ya ha publicado y que tuvo éxito, ¿no? Que normalmente casi todos han tenido éxito con sus videojuegos, y yo creo que de ellos son los que tenemos que aprender. Bueno, hay un montón que les recomiendo que los vean. Acá ya pasamos. Bueno, lo de la GDC generalmente lo recuerdan en la Game Developer Conference, que todos los años se hace en Estados Unidos, y se juntan ahí los desarrolladores y hablan de muchas cosas. En este caso, fíjense el filtro que yo puse, GDC Level Design, porque está en inglés, o sea, Level Design por diseño de niveles, para concentrarnos en diseño de niveles. Pero también podríamos haber puesto, a ver, Character, que sería personaje, y nos va a dar videos acerca de cómo diseñar, crear personajes hechos por gente de la GDC, que hay muchísimos, fíjense que hay muchos, ¿no? Bueno, esto no dejen de consultar, esta es una muy buena fuente, y ya les voy a comentar las actualizaciones que voy a tener en mi canal, que vamos a hacer más cosas para videojuegos. Bueno, no le estaba compartiendo la pantalla. Uy, perdón. Perdón, no, me olvidé. Acá en la GDC les había dicho, lo teníamos Level Design. Así que hay un montón de vídeos que los pueden ver. Pueden poner la traducción, tienen para poner la traducción en castellano, ¿no? O sea, ustedes apretan el video y ponen los subtítulos en español, y les va a salir los subtítulos en español para poder ver y poder entender lo que está cada una de estos videos. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Los dejo, nos vemos la semana que viene. Ya tienen para practicar y para poder seguir agregando más comportamiento a los personajes y a los game objects que estén diseñando en sus juegos. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Chao Máximo, chao Emiliano, chao María, nos vemos, buen fin de